Como ya lo comentamos previamente, nuestra asignatura se compone por 5 unidades, donde la primera de ellas es vectores en el espacio y es el contenido que vamos a proceder a abordar. En esta unidad aprenderemos el concepto de un vector, cuáles son las operaciones que puedo realizar con ellos, cuáles son sus propiedades y también vamos a estudiar el concepto de planos y rectas en el espacio, enfocándonos a lo largo de la unidad en el espacio tridimensional porque es el que nosotros podemos visualizar aún gráficamente. ¿Por qué nos interesa conocer qué es un vector y todo lo que acabamos de comentar? Bueno, cotidianamente nosotros nos encontramos realizando mediciones de cosas que sean de nuestro interés. De manera general, nosotros vamos a definir a una magnitud como todo aquello que se puede medir y que puede ser estudiado en las ciencias experimentales. Para cada magnitud solemos definir una unidad y su medida será dada por un número y dicha unidad. Por ejemplo, la distancia que hay de una ciudad a otra se puede medir en kilómetros. El tiempo que toma llegar a algún lugar lo podemos medir en horas, la masa de una persona en kilogramos, la temperatura en grados centígrados, etcétera, etcétera. Todos los ejemplos que nosotros acabamos de dar caen dentro de la categoría de las magnitudes escalares. ¿Qué van a ser las magnitudes escalares? Bueno, son todas aquellas que quedan completamente definidas por un número y su correspondiente unidad. Sin embargo, no todas las magnitudes entran dentro de esta categoría, es decir, no todas las magnitudes son escalares. Si a nosotros se nos ocurre hablar, por ejemplo, de velocidad, de aceleración, de fuerza, etcétera, un número y una unidad no bastan para describir totalmente a estas magnitudes, ya que nosotros requerimos conocer, en los casos especiales de estas tres que acabo de mencionar, nos interesa saber también en qué dirección, en qué sentido se están aplicando. Es decir, que ya no vamos a trabajar entonces únicamente con la categoría de magnitudes escalares. Ahora surgen lo que llamamos magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial va a ser aquella que además de un valor numérico y su unidad requiere una dirección y un sentido. Esas magnitudes vectoriales se suelen representar a través de lo que nosotros llamamos vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, al vector lo vamos a definir de manera simple como una magnitud física que indica una medida, es decir, un módulo, una dirección y un sentido. Ya posteriormente nosotros vamos a profundizar esta parte y a explicar pues qué significa cada una de estas componentes. Ahora bien, para que nosotros podamos comenzar a estudiar cuáles son las operaciones que puedo realizar con los vectores y sus propiedades, voy a requerir definir tres conceptos importantes, lo que es el espacio vectorial, el álgebra vectorial y la dimensión del espacio. ¿Qué voy a entender por espacio vectorial? Voy a entender el conjunto de todos los vectores especificados por un número fijo de números reales con ciertas operaciones básicas definidas en estos vectores. El álgebra vectorial no va a ser otra cosa sino el estudio de las operaciones que puedo realizar en los vectores. Y la dimensión del espacio pues va a ser el número de números reales necesarios para especificar los vectores en un espacio vectorial. Por ejemplo, en el caso de la posición de un objeto en el espacio, vamos a decir en el espacio tridimensional, ¿cuántas componentes o cuántos números reales necesito para describir la posición de ese objeto? Voy a requerir tres números, es decir, un número para X, un número para Y, un número para Z. De manera que la dimensión del espacio es 3 y se habla entonces de un espacio vectorial tridimensional. No únicamente existe el espacio unidimensional, bidimensional y tridimensional. Podemos hablar de un espacio n-dimensional. Sin embargo, decíamos al principio, me concentro básicamente en el espacio tridimensional porque es el que aún puedo representar gráficamente. Del espacio dimensional 4 en adelante, nos estaremos refiriendo ya a ellos de manera abstracta. Ya físicamente no los vamos a poder visualizar. De ahí que pues todo lo estemos enfocando al espacio tridimensional, pero decíamos pues no significa que únicamente tenemos hasta ese espacio. Hay espacios n-dimensionales y las operaciones y definiciones que vamos a estar estableciendo se adaptan o son muy similares a cómo se trabajarían en otros espacios.
Eh, ¿Qué operaciones puedo realizar con los vectores? Bueno, con los vectores básicamente tenemos tres operaciones. Lo que va a ser la igualdad de vectores, la adición de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Son nuestras tres operaciones básicas. Para que yo las pueda realizar, requiero que los vectores que voy a trabajar pertenezcan al mismo espacio n-dimensional. Si lo queremos ver de manera más simple, deben ser vectores con el mismo número de componentes. Imaginemos que yo tengo un vector x con n componentes y que tengo un vector y también con n componentes. Cuando yo hablo de igualdad de vectores, esto significa que dadas las componentes de estos dos vectores, si la y componente del vector x es igual a la y componente del vector y para toda y, significaría entonces que los vectores son iguales. En otras palabras, que las componentes de esos vectores sean iguales tanto en cantidades como en, vamos a decir, posición. Es decir, si yo aquí tengo un 1, aquí también debe haber un 1, si tengo un 2, debe haber un 2, etcétera, etcétera. La adición de vectores es otra operación básica que puedo realizar con ellos. ¿Cómo se realiza esta operación? Bueno, de entrada, tal y como sucede en el caso anterior, voy a requerir que las componentes de mi vector x y las componentes de mi vector y sean, vamos a decir, en número iguales. En otras palabras, deben pertenecer al mismo espacio n-dimensional. Y si se cumple esta condición, entonces voy a poder formar un nuevo vector al que voy a denotar como x más y. ¿Cómo se van a conformar las componentes de este nuevo vector? Bueno, van a ser la suma de la y componente de vector x con la y componente de vector y. Es decir, voy a tener como componente 1 a x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3, etcétera, etcétera, hasta que llegue a la enésima componente, es decir, la componente n de x más la componente n de y. Observen que en el caso de la igualdad de vectores no estoy generando un nuevo vector, simplemente estoy haciendo una comparación entre sus componentes. Pero en el caso de la adición de vectores sí damos lugar a un nuevo vector. Vector que cabe mencionar también va a pertenecer al mismo espacio n-dimensional. En otras palabras, si mis vectores originalmente tenían 5 componentes, el nuevo vector que voy a generar también debe tener 5 componentes. Y mencionábamos también una tercera operación básica, que es la multiplicación de un vector por un número real o por un escalar. En este caso, la operación se va a realizar de la siguiente manera. Supongamos que tenemos al vector x con n componentes y tengo un escalar r, es decir, un número real. La operación de r por x va a dar lugar a un nuevo vector, cuyas componentes serán las originales de vector x, todas ellas multiplicadas por ese escalar r. De manera que tendrías r por x1, r por x2, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a r por xn. Ahora hacemos un par de notas hasta este punto. Los vectores se pueden representar, si ustedes lo han observado, en negritas, pero también hay otras notaciones comunes, que es colocar encima de la variable que representa mi vector una flecha, puedo colocar un guión o bien puedo subrayar a la variable. Todas estas son notaciones para representar un vector. Por lo general nosotros lo vamos a hacer a lo largo del curso colocando la variable en negritas, pero cualquiera de estas tres también son válidas. Y una segunda nota, cuando yo observe el término xy, a esto lo voy a entender como el y componente del vector x. En otras palabras, se está simbolizando un componente cualquiera de tu vector. Vamos a empezar a revisar algunos ejemplos de lo que acabamos de mencionar. En el ejemplo 1 se nos dan un par de vectores y se nos pide pues básicamente averiguar si son iguales. Si ustedes observan las componentes del vector x, definitivamente no cumplen con la relación de igualdad respecto al vector y, porque aunque en cuanto a números o en cuanto a componentes vamos a decir, los vectores guardan valores similares o iguales, lo que no cumplen es la posición en la que estos se encuentran. Observen que, por ejemplo, la componente 4 de mi vector es distinta de la del vector y.
de tal manera que no se cumple la igualdad de los vectores, puesto que para ser iguales mencionábamos que la y componente de x debía ser igual a la y componente de y. En otras palabras, mencionábamos, pues tienen que ser iguales en cuanto a cantidades y posición de cada una de ellas. Veamos el segundo ejemplo. Se nos presentan un par de vectores y se nos pide hallar la suma de estos dos. Para que nosotros podamos encontrar este vector, seguimos la pauta que ya indicamos en las operaciones básicas. Voy a dar lugar a un nuevo vector al que voy a denotar como x más y cuyas componentes van a ser la suma de primera componente con primera componente, es decir, aquí 37, segunda más segunda, 0, tercera con tercera, menos 6, cuarta con cuarta, 11, y quinta con quinta, que vendría a ser 37. Y ya generamos al nuevo vector. Se cumple también lo que habíamos comentado. Si ustedes observan, el vector al que dimos lugar pertenece al mismo espacio n-dimensional que x y y, porque originalmente estos dos pues tenían 5 componentes y el vector al que dimos lugar también tiene 5 componentes. Tercer ejemplo, se nos da este vector y este escalar y se nos pide encontrar el producto de r por el vector x. Habíamos mencionado también en las operaciones básicas que vamos a dar lugar a un nuevo vector cuyas componentes van a ser las del original multiplicadas por el escalar r. De esta manera pues multiplico menos 1 por 1/2 que me va a dar menos 1/2, 0, y 8 por 1/2 que me va a dar 4. Y ya di lugar a un nuevo vector del mismo espacio n-dimensional que el original. Veamos el ejemplo 4. Se nos pide establecer la ley conmutativa para la adición de vectores. En otras palabras, pues que comprobemos que la suma de x con y es igual a sumar y con x. Vamos a probarlo de la siguiente manera. Recordando por ahí, mencionábamos que con x y yo podía representar al y-ésimo componente del vector x. De tal manera que puedo hacer lo siguiente. Vamos a denotar al vector x más y como u. Voy a decir que el vector u es x más y que el vector v es el vector y más x. Para que yo diga que estos dos vectores son iguales, tendría que cumplirse que el y-ésimo componente de u sea igual al y-ésimo componente de vector v. Esto para toda i, donde i pues toma valores de 1, 2, etcétera, etcétera. Voy a probar si esto es verdad. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, verifico. Si yo tengo el vector x más y, su primera componente, considerando que las componentes originales de x sean x1, x2 y así sucesivamente hasta xn, y que las componentes del vector y sean y1, etcétera, etcétera, hasta yn, la primera componente del vector x más y tendría que ser x1 más y1, x2 más y2, y así sucesivamente hasta que llego a la última componente, que será xn más yn. Estas son las componentes de mi vector x más y. Voy a tomar ahora a las componentes del vector y más x, y sabemos que las componentes del vector y más x pues tendrían que ser y1 más x1 hasta yn más xn. Ahora decíamos, se tiene que cumplir esta condición. Bueno, si yo les dijera que tomen al primer componente del vector, ya sabes que u1 tendría que ser x1 más y1. Si yo te dijera que tomes la segunda componente, u2 tendría que ser x2 más y2. ¿Qué va a pasar entonces si yo te hablo de la y-ésima componente? Esa y-ésima componente tendría que ser x más y. Observa que este subíndice va ligado al que tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa en el caso de y más x? Bueno, recuerda que y más x es v y que x más y es u. La y-ésima componente de v tendría que ser y más xy. Ahora, ¿de qué tipo son las componentes de mi vector? Son números reales. De hecho, lo puedes comprobar en los ejemplos que vimos anteriormente. Todas las cantidades que hemos manejado son números reales.
Voy a comprobar si esta condición se está cumpliendo. Si ustedes observan, al momento de que yo tomo el iésimo componente de I, obtengo esto, y el iésimo componente de V es este de acá. Ahora voy a revisar. Si observamos, la única cosa que los hace diferentes es que tienen, vamos a decir, un orden distinto. Primero está X y luego Y, y aquí al revés. Sin embargo, como son números reales, yo sé que tengo una ley conmutativa que me permite hacer lo siguiente. Puedo reescribir al iésimo componente de V como XY más Y. Observa el iésimo componente de V con el iésimo componente de U. Compáralos. ¿Qué observamos? Que el iésimo componente de I es igual al iésimo componente de V. Y ya que esta condición se cumplió, ¿qué significa? Que los vectores U y V son iguales. Pero como U y V representan respectivamente a estos dos, se cumple la propiedad que queríamos demostrar. X más Y es igual a Y más X. En otras palabras, no importa el orden que tú manejes en la suma, el resultado es el mismo. Y lo podrías comprobar acá. Imagina que en vez de hacer 3 más 34, yo hubiese hecho 34 más 3. El resultado no iba a cambiar, continúa siendo 37 y así sucesivamente con las cantidades que continúan. Veamos otro ejemplo más. Se nos pide ahora probar la ley distributiva, es decir, debo probar que el escalar R multiplicando a la suma de X y Y es igual a la suma de los productos de ese escalar con los vectores respectivamente. Voy a probar que esto se cumple para cualquier par de vectores que pertenezcan a cualquier espacio n-dimensional y para todo escalar R que pertenezca a los números reales. Lo probamos. Para ello, pues primero voy a construir el vector R por X más Y. Ya sabes del ejercicio anterior que la primera componente de este vector es X1 más Y1 y así sucesivamente hasta que llegas a XN más YN. Si yo te pido realizar el producto de este escalar por este vector, de acuerdo a lo que ya hemos estado comentando, esto vendría a ser equivalente a multiplicar a cada componente de mi vector por este escalar. Voy a proceder a hacer operaciones y obtengo R por X1 más Y1 y así sucesivamente hasta que llego a R por XN más YN y tengo esto de acá. Sin embargo, recuerda que cada una de las componentes de ese vector son números reales, motivo por el cual tú puedes aplicar la ley distributiva que conoces de números reales y obtener R por X1 más R por Y1 y así hasta que llegamos a R por XN más R por YN y tengo esta parte. Este vector se podría reescribir también así, como la suma del vector R por X1 hasta R por XN más el vector que está multiplicado por el escalar R y cuyas componentes son Y1 hasta YN. De hecho, lo podrías comprobar. Si haces las operaciones como ya lo indicamos antes, ¿cuál sería la primera componente? La suma de esta con esta de acá. Voy a colocar este R dentro. Vamos a corregir esta parte. Por aquí ya lo estoy factorizando, pero recuerda que lo tenías dentro de tu vector, o sea que en realidad esto quedaría como R por Y1 y aquí sería R por YN. Y entonces decíamos que la primera componente sería R por X1 más R por Y1, que es lo que tienes acá, y así sucesivamente. Ahora sí, factoricemos a R. Si yo lo retiro del vector, esto pasa a ser X1 hasta XN más R por Y1 hasta YN. Sin embargo, a esto de manera, vamos a decir general, tú lo puedes denotar como vector X y esto que tienes acá lo podrías denotar como vector Y. De manera que esto pasa a ser igual a R por X más R por Y. Y se cumple la relación que queríamos demostrar. Efectivamente esto es igual a esto de acá,
para cualquier par de vectores que pertenezcan a un espacio n-dimensional y siendo R un número real. Para finalizar este video, revisemos ciertos axiomas o ciertas propiedades que se cumplen para los vectores, que de hecho son muy similares a las que en su momento vemos para números reales en cálculo diferencial. Veamos cuáles son esos axiomas o propiedades para los vectores. Las primeras 5 propiedades corresponden a la adición de vectores y las otras 5 son para el producto de un escalar por un vector. Vamos a revisarlas rápidamente. La primera propiedad, dados un par de vectores de un espacio n-dimensional, la suma va a dar lugar a un nuevo vector que también pertenece al mismo espacio. Ya lo vimos en el ejemplo de la suma. Dados vectores del espacio 5 de dimensión 5, se obtuvo otro vector también de 5 componentes. Propiedad 2. Para cualquier par de vectores, la suma de x más y es igual a y más x, lo que acabamos de probar. Hay una ley asociativa también para vectores que me indica que dados 3 vectores x, y, z, todos del mismo espacio n-dimensional, sumar el vector x con el vector y va a dar lugar a un nuevo vector que sumado con z generará exactamente el mismo resultado que si yo sumo vector y con z y después lo adiciono con vector x, similar a lo que vemos en su momento en números reales. Ahora, así como en los reales tenemos un neutro aditivo, para los vectores también tenemos un neutro aditivo. Sin embargo, ese neutro no es el 0 como número real, sino que es un vector. A este vector le damos el nombre de vector 0 o bien vector nulo. Este vector tiene la propiedad de que cuando se lo adiciono a cualquier otro de algún espacio n-dimensional, el resultado que me va a generar es siempre el mismo vector. ¿Cuántas componentes tiene el vector 0? Depende del espacio n-dimensional que estés trabajando. Si hablas, por ejemplo, del espacio tridimensional, el vector 0 tendrá como componentes 3 ceros y así sucesivamente. La propiedad 5, hay también un inverso aditivo para los vectores. A ese inverso aditivo lo denotamos como menos x y voy a entender que son las componentes del vector x, todas ellas multiplicadas por menos 1. De tal forma que cuando yo procedo a sumar, como tienen componentes de signos contrarios, cada una de las que tú generes al sumarlos, pues te van a dar como resultado el vector 0, porque todas sus componentes van a ser 0. Este vector también se puede reescribir así, como el producto del escalar menos 1 por las componentes de vector x, lo que acabamos de comentar, que eso en realidad es multiplicar a las componentes del vector original, todas por menos 1. Ahora veamos las propiedades para lo que es la multiplicación de vector por escalar. Para la primera propiedad, similar a la que ya acabamos de enunciar, dado un vector que pertenezca a determinado espacio n-dimensional y algún escalar que forme parte de los reales, el producto del escalar por el vector me va a dar lugar a otro vector que pertenece al mismo espacio n-dimensional que este de acá. Y también ya lo vimos en el ejemplo. Al momento de multiplicar, el vector que se obtuvo es del mismo espacio que el original. Hay un neutro multiplicativo también para los vectores y es el escalar 1, de forma que cuando yo multiplique a sus componentes, como todas son números reales, pues yo ya sé que un número real multiplicado por 1 me va a regresar el mismo número real. ¿Qué va a pasar en consecuencia con el vector? Me va a generar exactamente el que teníamos. Tercera propiedad. Hay una ley asociativa también cuando estoy trabajando con más de un escalar. Supongamos que yo tengo el escalar r y s, son números reales. Si yo multiplico al vector x por el escalar s y al vector resultante por el escalar r, el resultado es exactamente el mismo a que si yo multiplico el escalar r por el escalar s y después a ese número real lo multiplicamos por vector x. El resultado no cambia, es el mismo. Así como tenemos también una ley distributiva para números reales, tenemos una ley, vamos a decir, distributiva también para vectores en cuanto a lo que son los escalares. Es decir, dado un par de escalares y un vector x de cierto espacio n-dimensional, si yo sumo el escalar r más el escalar s, esto me va a generar un nuevo número real. Y ese número real, al multiplicar las componentes de vector x, me va a dar exactamente el mismo resultado que si yo multiplico al vector x por el escalar r, multiplico al vector x por el escalar s y procedo a sumar.
el resultado es exactamente el mismo. Quinta propiedad, dado un escalar que sea número real y cualquier par de vectores de cierto espacio n-dimensional, el producto del escalar r por la suma del vector x más y es lo mismo que sumar a los vectores x y y multiplicados respectivamente por r, que es la propiedad que probamos anteriormente. ¿Qué pasa con la operación de resta de vectores? Bueno, recuerda de números reales, de lo que viste en cálculo diferencial. Las restas en realidad son sumas. Por lo que si yo hago la resta de x menos y, en realidad lo que yo estoy haciendo es sumar al vector x más el inverso aditivo de vector y. En otras palabras, es básicamente lo mismo que hacemos en sumas, excepto que ahora en vez de sumar, ¿qué vas a hacer con las componentes? Las vas a restar. Bueno, se les queda a ustedes como actividad de este video realizar los siguientes ejercicios. En el video de mañana vamos a dar las respuestas de cada una de estas operaciones para que ustedes comprueben si son correctos sus resultados. Si van teniendo dudas, déjenlas en la parte de comentarios de Teams, donde voy a dejarles la liga de este video, o bien también los pueden dejar en los foros de plataforma.